Hay algunas recetas que tienen su propia personalidad y la de esta preparación es cálida, generosa, paciente, viajera y con un profundo carácter hogareño. También es tímida porque por fuera parece sencilla, un simple envoltorio de hojas de plátano, pero apenas se abre queda claro por qué es tan querida. Solo dele una mirada a esta combinación: arroz bien graneado, plátano frito, maní y alguna tentadora proteína. Ya se antojó, ¿verdad? No se hable más. Hoy nos dejamos sorprender por todo lo que cabe dentro de una tonga. El primer encuentro con esta delicia manaba ocurre al abrir la hoja de plátano y percibir olores inigualables y sabores que se reconocen como propios. Su contenido es generoso, jugoso y pleno de sustancia. La tonga sabe a campo y se ha convertido en uno de los mejores exponentes de la gastronomía de Manabí. Hay un dicho que dice: un día salí de Manabí, pero Manabí no salió de mí. Y habla del orgullo que sienten los manabas de su tierra, pero sobre todo de su gastronomía. Y hay un plato muy especial, ¿verdad, María del Carmen? Es la tonga, pero la tonga se tiene que comer caliente y eso es lo que caracteriza a este plato. Mira Ángela, cómo se mantiene ese calor y ese sabor de cocina a leña, de cocina manabita, obviamente porque esta hoja fue quemada a leña. Mira cómo se conservan los jugos y es verdad, manaba que se respeta y quiere a su tierra, prueba nuestra rica tonga. Una buena gallina tiene que ser preparada en olla de barro. Empezamos, como yo les decía, con el achote, ajo, pimiento verde, pimiento rojo, un poco de pimiento amarillo. Bueno, ponemos cebolla blanca ahora y ahora le toca el turno al vinagre de guineo hecho por nosotros. Aquí ya la gallina hirvió un poco y vamos a hacerle un segundo hervor con nuestro refrito. Tapamos, dejamos que coja sabor, que bote los jugos, que hierva bastante para conseguir que ablande un poco. Ya han pasado hora y media más o menos, mira los jugos que ha botado. Bueno, y ahora es el turno del gordo de maní. Vamos a licuar maní. Tenemos comino, tenemos pimienta, tenemos un poco de sal. Vamos a añadir un poco de agua y ponemos un poco de achote. Vamos a poner cebolla blanca y esto tiene que seguir hirviendo. Esta es una hoja de plátano. Si esto no hubiera tenido un proceso de quemado, nosotros no pudiéramos hacer esto, ni pudiéramos manipular la envoltura de nuestro recipiente. Vamos a poner arrocito, vamos a poner nuestro gordo de maní que ya hirvió, vamos a poner una presa grande de gallina criolla. Como yo les decía, el color es diferente, ¿no? Vamos a poner aquí toda la sustancia, este juguito que le da el sabor. Vamos a poner maduritos, ser bien generosos. Tenemos nuestra hoja que, como yo les decía, para la envoltura tiene que estar bien asada en leña y eso es lo que nos mandan de Manabí. Está lista nuestra tonga de gallina criolla. El origen de la tonga se remonta a las cocinas, donde el horno de leña marca el ritmo diario, pero su historia se afianza en los bosques montañosos de Manabí, escenario de la antigua actividad gauchera. Las mujeres, con ingenio y dedicación, preparaban estos alimentos envueltos en hojas de plátano para ser llevados por los trabajadores. Recordemos que en el siglo XX el arroz se populariza en su consumo en Manabí y en el resto del Ecuador, y es donde la tonga le incorpora este elemento a la tonga que hoy todos conocemos. Eso no quiere decir que antes no haya habido tonga en Manabí, lo había, pero los elementos principales que construían esta preparación eran básicamente el jerem, potaje hecho a partir del maíz, lo que llaman también menestra de maíz, la yuca, el verde y alguna proteína que podría ser la gallina, el chancho, etcétera, ¿no es cierto? Yo creería que por eventos como estos, como el tema de la extracción del caucho, es que la tonga se vuelve popular en Manabí. ¿Por qué razón? Porque recordemos que hay gente de todas partes de la provincia y del país que se dedican a esta actividad, llegan a este espacio y comienzan a ver cómo la gente va llevando alimentos en un recipiente
digámoslo ahora, biodegradable, pero que la función principal era trasladar el alimento, poderlo calentar dentro de este elemento y luego poderlo consumir. Según el chef e investigador Edgar Reyes, la tonga tiene un origen aún más antiguo, vinculado a la necesidad de transportar comida en largas jornadas. Incluso existen referencias de esta preparación en las provincias del Austro. Cuando se habla de tonga, directamente uno asocia con la tonga montubia, con la tonga manabita, pero en realidad la tonga tiene un concepto mucho más ampliado y la tonga en realidad es un alimento para llevar. Tonga se deriva de un término quichua que es tunca, y ese quichua criollizado termina en tonga, y de hecho los primeros registros del uso de esta palabra están en el austro del país, en la zona de Cañar y Azuay, y es básicamente alimento para llevar, ya sea una romería, ya sea una faena de trabajo, ya sea un viaje prolongado. Es muy común, por ejemplo, en el Azuay, trasladar productos de la sierra a la costa en caballos y en acémilas, lo mismo de la costa hacia la sierra. Los arrieros llevaban comida para el camino y entonces es básicamente un mantel blanco para, de alguna manera, garantizar la inocuidad, la limpieza de los alimentos que van dentro, y casi siempre llevaban una masa de queso. Se hace todavía aún, una masa de queso, es decir, una bolita de queso, una buena ración de mote, y para acompañar eso y incorporar un poco de energía, panela. Casi siempre son los elementos, porque agua te encuentras en el camino y con eso completas. Y ya la tonga, como la conocemos hoy en Manabí, es la que se populariza ya básicamente en el siglo XX. Aunque se hable de varios antecedentes, no hay duda que la tonga manabita ha alcanzado un reconocido prestigio nacional por su sabor. Nosotros hemos hecho una tonga también para las personas que no quieren mariscos. Tenemos la tonga de cerdo. Ya pusimos achote, vamos a poner un poquito de ajo. Vamos a poner cebolla colorada, cebolla blanca. Vamos a poner nuestros pimientos, nuestro vinagre de guineo. Ahora sí, vamos a poner nuestra carne de cerdo. Listo, ya ha hervido nuestro chanchito. Mira cómo chilla la olla de barro, ¿ah? Si pudieran probar esto, es un espectáculo. Ahora vamos a poner el gordito de maní. Y aquí ya tenemos nuestro cerdo que ha hervido y que ya está espesito con toda la sustancia y el sabor. Ponemos los maduritos, cerramos y está lista nuestra tonga de cerdo. Uno de los secretos de esta preparación es dejarla reposar unos minutos para que los ingredientes se integren y la textura adquiera su característica consistencia. En realidad la tonga, desde su concepción, porque he podido conversar con abuelas en Manabí, y ellas siempre aseguran que la tonga se preparaba en la noche para enviar al esposo, al que iba a trabajar al campo, al día siguiente, ¿no es cierto? Y tendría que estar frío para poderle empacar en las hojas de plátano. Las hojas de plátano tenían que ser 3. ¿Por qué? Porque la hoja que iba debajo era la que se iba a quemar al momento de calentar la tonga. La segunda era la que iba a sostener a la primera, y la primera era la que iba a sudar todo el sabor y el aroma para que amalgame todos los sabores de la tonga. Entonces, normalmente, ¿cuál era el ejercicio diario? Llevar este alimento, colgarlo en algún lugar donde alguna plaga no tenga alcance, y el campesino lo que hacía normalmente, prender el zarpero, que se llama, es básicamente cortar las ramas secas, armar una especie de fogata al mediodía cuando ya daba hambre, y luego cuando ya se apagaba el fuego, atizar, hacer un espacio en la mitad y someter la tonga y cubrirle con ese brasero. Llevar la tonga al mundo vegetariano es un reto, pero esta preparación tradicional ofrece un espacio amplio para la experimentación y el asombro. Lo único que vamos a hacer el día de hoy es reemplazar esta proteína por champiñones ostra. Lo primero que vamos a hacer es poner un chorrito de aceite con achote, cebolla, tomate y pimiento. Esto es comino, ajo triturado y pimienta al gusto. Vamos a poner sal al gusto. Vamos a agregarle un poquito de mostaza y también hierbita, que aquí también lo llaman cilantro, perejil y apio. Esto es únicamente como para aromatizar y que suelte un poquito el sabor. Estos son champiñones ostra grises que son deshidratados. Estos hay que ponerlos un poquito antes en agua, casi como hacer tradicionalmente el pollo desmechado o deshilachado. Entonces ahora lo que hacemos es colocar una generosa cantidad de quinoa arroz
Y ya lo siguiente es colocar el estofado de champiñones por encima. Lo siguiente ya es cerrar la tonga, que esto es básicamente agarrar las hojas. Y ahora lo que hacemos es que lo llevamos al horno por unos 3 a 5 minutos. Y ahora lo único que nos queda es abrirla y disfrutar. El campo nos ha brindado ingredientes que alimentan y devuelven memorias. La tonga ha conseguido unir nutrición, sabor y tradición y sigue siendo un plato que representa identidad y apego a las raíces.